Hola amigos, hoy te traigo la reseña sin spoilers de la serie Gundam Requiem para una venganza. Así que obviamente si eres fan de los mechas o de los dramas intensos o de las animaciones más para adultos, pues quédate en este video porque te voy a decir exactamente por qué esta serie animada vale mucho la pena. Y claro, como siempre, yo soy tu amigo Renerdo, comenzamos. Parte 1, contexto y ambientación para los que conocen el universo de Gundam. Esta serie no podemos decir que es una más de dentro de ese extenso legado de series, películas, videojuegos y mangas de esta enorme franquicia. Dado que esta serie me parece que se diferencia mucho de las anteriores, dado que se enfoca mucho más en los conflictos personales, en emociones profundas y en batallas mucho más terrenales, por decirlo así, y nos alejamos completamente del espacio. Y además tiene la enorme ventaja de que no necesitas saber absolutamente nada de Gundam para que te guste esta serie. Así que viene siendo una serie ideal tanto para veteranos pero también para novatos. Muy bien, dicho esto, pasemos a la parte 2. La trama, obviamente sin contar demasiado, gira alrededor de lo que es la venganza, dado que la protagonista no es solo otra piloto cualquiera, la cual se ve forzada o impulsada por la tragedia, pero también a lo largo de la serie va evolucionando de una manera bastante interesante, porque hasta inclusive el final me sorprendió. Y hasta por momentos se llega a sentir esto como una película de suspenso psicológico, pero con robots gigantes. Y ahora sigue, como no te vas a emocionar con eso, así que pasemos a la parte 3, precisamente la animación y el estilo visual. Las escenas de combate me parecen de otro nivel, los Gundam se ven increíbles con bastante detalle, así como también la iluminación, las texturas, los fondos, los escenarios, los tanques, la tecnología, pero hay algo que no funciona del todo bien. Y en este caso son los rostros de los humanos, que francamente son acartonados y las expresiones nada finas. Hasta por momentos se ven demasiado plásticos e irreales. Pero claro, ya después del episodio 2 ya realmente ni te acuerdas de eso, pero sí, obviamente le bajó para mí un puntito ese pequeño detalle. Pero realmente todo lo demás es bastante genial y es una carta de amor tanto para los fans de siempre como también para las nuevas generaciones. Parte 4, realmente una temática bastante profunda, porque no todo es acción, explosiones y mechas, porque en la serie de Gundam Requiem para una venganza explora temas mucho más humanos, el impacto de la guerra, las consecuencias emocionales que conllevan y hasta dónde estás dispuesto a llegar por una venganza. Y lo mejor de todo, y sobre todo para mí, de esta serie es precisamente que no te da respuestas fáciles. La moralidad de los personajes es bastante gris, no hay blanco ni negro, ni buenos ni malos. Y eso le da para mí un toque mucho más realista y profundo a esta serie animada. Y otro punto positivo que le veo a la serie es la banda sonora, que te acompaña perfectamente en las escenas de batallas y de acción, así como también en las escenas de tensión y de drama. Así que amigos, si estás buscando una serie que tenga acción explosiva, dilemas morales intensos, mechas, personajes bien desarrollados y una animación bastante espectacular, excepto las caritas como ya había mencionado, realmente Gundam Requiem para una venganza vale mucho la pena. ¿O qué piensas tú? Y te recomiendo este video de quién es Toxin en 5 datos que debes de saber antes de ver Venom 3. Gracias por el apoyo, bye.